Estoy en un silencio en mi vida, pues la helada me está dejando seca, sin hojas, sin aparente belleza que dé vida. Estoy atravesando un invierno cruel, con viento demasiados fríos para ver cualquier otro color que no sea el vacío interminable del blanco y el oscuro que contrasta ocasionalmente. Estoy demasiado fría y vacía para que algo permanezca a mi lado. Esto aplica a todas las áreas: amistades, pareja, familia, metas, ideas. Ni siquiera las emociones son capaces de sobrevivirme. Llegan fuerte, pero mi silencio pronto las cubre con su nieve fría hasta mimetizarla con el resto del contexto. Nada parece poder permanecer en mí. Seguro los traumas, las dolencias viejas, los rencores pasados, todo morirá. Y el escenario es tan melancólico y silencioso que se vuelve una obra maestra de lo bello. Lo que renacerá es una moneda en el aire. Solo la tierra debajo de todo esto se encargará, pues todo estará humectado y listo para florecer, ya que hasta la mala hierba habrá muerto. No tengo miedo, me creo capaz, solo siento un silencio que crece y no parece retroceder o terminar nunca. ¿Quién seré? Es un misterio. ¿Quién soy? Lo empiezo a entender y a tener claro, pues con este silencio que atravieso, yo soy todo lo que queda. Hola a todas, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 15 de La Magia del Vacío. Y el tema del día de hoy es el silencio. Ya sé que en casi todos los episodios les digo lo mismo, pero les juro que este es un temazo. Quédense hasta el final porque hay mucha tela aquí de dónde cortar, aparte de que les traigo una experiencia que yo viví el año pasado, que de verdad fue la madre de las experiencias, fue la revelación no solamente del año, sino creo que de gran parte de mi vida. Así que va a estar interesantísimo. Abróchense los cinturones y comenzamos. Como el tema del día de hoy es el silencio, me parece muy adecuado ponerlos en el contexto en el que yo me encuentro, que es el siguiente. Miren, yo sigo acá en las hermosas playas de Oaxaca y según yo venía huyendo de lo que hay en la ciudad, que es muchísimo ruido, muchísimos distractores, y yo venía a contactarme con la naturaleza, estar en paz y bueno, estaba yo pero equivocada a otro nivel porque estoy aquí encerrada en el cuarto con todas las ventanas, con todo apagado para que no se alcance a escuchar en el micrófono el sonido de los abanicos. Que bueno, tuve que dejar uno porque de verdad está insoportable el calor. Así es que si escuchan de fondo como un sonidito, pues es que dejé un abanico encendido. Y bueno, a lo que voy con esto es que es tanto el ruido que hay afuera que tengo que tomar este tipo de decisiones como encerrarme mientras estoy sudando y derritiéndome para poder grabar esto, porque en serio que la contaminación auditiva se nos está saliendo de control como latinos, oigan. ¿Y por qué digo latinos? Porque miren, acá está lleno de extranjeros, principalmente europeos, y te das muy pronto cuenta que cuando tú vas a las playas donde van principalmente locales, es un ruidajo de que, ya saben, la mini bocinita que traen con el reggaetón a todo lo que da. Si estás moviéndote en áreas en donde principalmente hay locales, están los de la construcción, como es el caso aquí en donde yo me estoy quedando. Los de la construcción empiezan tipo 6:30 de la mañana con la música a todo lo que da, o sea, como si ellos fueran los únicos existentes aquí en esta área, pero con corridos, o sea, con algo con lo que normalmente no te quieres despertar, gritando a todo pulmón, martillando, pasa el del agua con la bocina, queriendo despertar como si todo el mundo tuviéramos sed a esas horas de la mañana. O sea, en serio,
esto está completamente descontrolado. Y bueno, en contraparte, cuando te mueves en áreas donde hay principalmente extranjeros, te das cuenta que hay un poco más de conciencia, por lo tanto hay bastante más respeto, que si hay alguien que pone música, que es rarísimo que te lo encuentres, pero me ha tocado, y la música está en un volumen pues adecuado, ¿no? Que es para la persona que la quiere escuchar, no para todos los que están en la playa. Entonces, si estás muy cerca, pues puedes escuchar, pero sabes que está como que bajito. Si tú te pones tus audífonos o perfectamente puedes estar leyendo y es una música que no te distrae, que no te molesta. Si contestan alguna llamada o está un grupo de gente platicando, también el volumen de eso es para las personas que están interesadas, no para todos los que están a los lados en el restaurante o donde sea que estés. Entonces, creo que sí, como latinos, todavía tenemos un largo camino por recorrer en cuestión de... Ni siquiera creo que sea tanto respeto, más bien creo que no somos conscientes de que vivimos con unos niveles de ruido que ya normalizamos todos. Y definitivamente creo que esto es algo que fuimos aprendiendo desde que éramos todos muy pequeños. Seguramente a todos nos tocó en algún punto estar en algún evento familiar y que estuviera la música a tope y nosotros tener sueño y pues quedarnos dormidos, ¿no? O nos ha tocado ver a niños que están dormidos en medio de la fiesta y de la pachanga y pues así vamos creciendo y creo que independientemente de la familia que nos tocó, si es algo más cultural que hemos ido todos normalizando. Hay algo medio extraño que nos sucede, que es como si no pudiéramos lidiar con el silencio, entonces siempre tenemos que tener de fondo algo que suene, ya sea, no sé, las mamás, ¿no? Que tienen la tele prendida con una novela, ahora que ya está tan de moda los podcasts, pues si estoy lavando los platos, doblando la ropa, haciendo qué hacer, voy en el camino, voy escuchando un podcast, tengo la música de fondo, algo, pero tiene que haber un ruido porque es como si no podemos sostenernos con nuestro propio silencio. Me llama muchísimo la atención cómo a veces queremos tener actividades para conectar, y no me están viendo, pero estoy poniendo comillas con los dedos. Dizque conectar con la naturaleza, pero te vas a subir a un cerro y nunca falta. Ay, no, es que a mí esto me pone los pelos de punta de verdad. Nunca falta el que trae su bocinita integrada y la música a todo lo que da. Y esto, la verdad que algunos como a mí nos encabrona muchísimo porque ¿a qué según tú vas a conectar con la naturaleza si no puedes escuchar la naturaleza porque nunca falta al que no le importa y quiere ir escuchando su música a todo lo que da? Entonces yo digo, ¿cómo es que quieres ir a subir el cerro, quieres ir a la playa? No puedes ni escuchar las olas del mar, no puedes ni escuchar tu misma respiración porque hay alguien que se le ocurrió que iba a ser mucho más divertido llevarse la bocina para que todo el grupo vaya escuchando su música. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué sucede con nosotros que no sabemos estar solos con nuestros silencios? ¿Qué es lo que en realidad está pasando cuando estamos en un instante así, simplemente en silencio? Mi teoría es que invariablemente, y perdón por la palabra, cuando no hay distractores y simplemente estamos escuchando nuestro silencio, sí o sí va a empezar a brotar toda nuestra mierda. Y lo que sucede es que como normalmente no nos escuchamos a nosotros y nos estamos distrayendo con cosas externas, cuando hay un momento en que nos permitimos eso, empieza una incomodidad y esta incomodidad no es otra cosa que la voz de nuestra alma hablándonos. Es como este Pepito Grillo de Pinocho, es esta voz de nuestra conciencia que habla como muy bajito
y en el momento en que hacemos un silencio oportuno, podemos escuchar y nos recuerda cuál es nuestro más profundo deseo, cuál es esa meta que queremos alcanzar, cuál es ese rencor que seguimos arrastrando, ese duelo a lo mejor que no hemos llorado, o esa vieja discusión que sí o sí tenemos que tener con alguien para que las cosas cambien o se liberen, etcétera. Ahora, la falta de silencio no nada más se queda en nosotros, sino que también la hemos llevado, o más bien no la hemos llevado a nuestras relaciones. Y es que pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que compartieron el silencio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos con algún amigo, con alguna pareja, con algún hijo, en silencio, sin decirnos nada? Si lo pensamos bien, es súper complicado que logremos hacer esto, porque para podernos sostener en silencio con otra persona, primero tendríamos que tener la capacidad de hacerlo con nosotros mismos. Y claro que podemos estar con alguien horas sin hablar, pero pues estamos en el teléfono o estamos viendo una película al mismo tiempo. Pero yo me refiero a simplemente estar contemplando. Yo creo que todos en algún punto, si no es que lo hemos vivido, lo hemos visto. Cuando tienes estos primeros amores, que estás chico, no sé, en la secundaria tal vez, y que los puedes ver estas parejitas que están tomados de la mano, sentados en alguna banca y no se están hablando. Simplemente están tomados de la mano como disfrutando ese momento sin decirse gran cosa. Hay veces que se pueden estar viendo a los ojos y dices, ay, este par de lelos, y no se están diciendo nada. Digo, ahorita es un poco más complicado en esta generación desde que estamos en la era digital, pero anteriormente era súper, súper normal. Oigan, me da risa que ahorita me acordé que en aquel tiempo, ahora sí puedo decir en mis tiempos, cuando todavía no estaba el celular y que hablabas de que estaban los teléfonos en la casa y hablabas directamente al teléfono de la casa, yo me acuerdo que me metían a mí unas regañadas por cómo llegaba el teléfono de alto en los recibos, porque cuando yo tenía a mi parejita, o sea, hablaba por teléfono y había veces que no decíamos nada. De hecho, había veces que hasta nos quedábamos dormidos en el teléfono. O sea, ustedes imagínense, ahorita pienso en la inconsciencia mía de simplemente saber que la otra persona te está acompañando en ese mismo instante juntos sin realmente decirte ninguna palabra. Ahí era el poder sostener un silencio, el sentirte tan cómodo con alguien que no tienes palabras que decir, que el momento es tan profundo que te abraza y es suficiente y un poco las palabras salen sobrando. Pero bueno, vamos creciendo y nos va costando cada vez más trabajo compartir los silencios con las personas que amamos, aparte de que nos incomoda muchísimo, por ejemplo, que alguien esté llorando o que alguien nos esté platicando algo muy duro, ni siquiera que quiera un consejo, simplemente que se esté desahogando y que nosotros solamente escuchemos a la otra persona sin querer intervenir, sin querer decirle qué es lo que tiene que hacer o darle soluciones o decirle, mira, que esto, que el otro. Nos cuesta mucho simplemente sostener el dolor que la persona está atravesando. Porque sostener es, puedo ver, puedo empatizar con tu dolor, no tengo nada que decirte para reconfortarte, pero te acompaño en este silencio que es tan incómodo y puede ser tan doloroso. Si se fijan, siempre tenemos que rellenar con palabras y por eso a veces podemos caer en tanta imprudencia porque queremos decir lo que sea para romper con ese silencio que se puede sentir tan incómodo. Bueno, almas bonitas, y para este punto del episodio ya quiero empezar platicándoles esta experiencia que yo viví y que de cierta manera va a integrar todo lo que hablé anteriormente. Y miren, híjole, de verdad que es que no sé ni cómo empezar para que no se haga esto tan largo, pero miren, ya me vale. Si el episodio se vuelve súper larguísimo, pues ni modo, porque sí creo que es
súper importante que yo no omita detalles porque de verdad fue algo muy, muy revelador para mí y creo que hay unos diamantes dentro de esta experiencia que son completamente dignos de que yo se los comparta. Todo inicia hace unos años atrás, tal vez más fuerte, hace como unos 2. Yo ya traía muchas ganas de experimentar lo que era un retiro del silencio. Y básicamente un retiro del silencio es retirarte a un lugar y estar en silencio. Con silencio es no puedes hablar, no puedes interactuar con absolutamente nadie, tampoco puedes usar tu teléfono, o sea, no puedes hablar por teléfono, no puedes escuchar música, o sea, tienes que estar esos días en completo silencio. Y bueno, yo había preguntado a algunas personas si sabían de algún retiro y total que no se habían dado las cosas, así es que pensé, bueno, estoy abierta a esta experiencia, cuando sea la adecuada para mí, pues se van a presentar las cosas. Y así tal cual fue. Me enteré de que iba a haber un retiro del silencio en el norte de Carolina y yo tenía muchas ganas de conocer por allá porque había visto imágenes de en otoño de cómo se pintan los paisajes con estos árboles de naranja y de rojo, entonces me llamaba muchísimo la atención y que ese retiro se fuera a dar allá, pues eso lo hizo como el doble de tentador y total que me lancé a la aventura. El lugar en donde se llevó a cabo era en un tipo ashram, que para los que no hayan escuchado, esto es como un lugar de retiro espiritual que viene de la tradición hindú. Y entonces aquí en estos lugares normalmente se promueve como la meditación, el yoga, el estudio de escrituras sagradas y así. Bueno, entonces fue en un lugar así y estaba como en medio de entre todos los árboles, o sea, no era la ciudad, era como pues sí, como tipo bosque. Entonces el lugar estaba hermosísimo. Llegamos y resulta que cuando yo había escuchado sobre este retiro me habían dicho que era como entre 30, creo que máximo 50 personas. Pues resulta que cuando llegué allá éramos más de 100 personas en el retiro. Y bueno, las indicaciones fueron las siguientes. No íbamos a poder hablar con nadie desde ese momento que saliéramos de ahí en adelante. Solamente iba a haber un espacio en el día en el que íbamos a poder hablar y era cuando estábamos dentro como del taller, en donde nos daban como las instrucciones, en donde hacíamos las meditaciones, en donde nos iban guiando, ¿no? Una persona pues te va guiando en estos días, que es la que normalmente habla, pero tú no hablas. Entonces, como iba a haber como algunas dinámicas, ahí teníamos derecho a hablar, ¿no? Para poder hacer preguntas, etcétera. Y la otra indicación era, como ya había mencionado anteriormente, no usar el teléfono, no nada más para no hablar con tus familiares, sino no usarlo para checar redes, para ver tu correo, para googlear, nada. O sea, era ponerlo en modo avión desde ese momento en adelante y tener cero contacto. De preferencia, tampoco escuchar música, no importa que si era música clásica, que si eran sonidos de no sé qué, no, lo ideal era tampoco hacer eso, o sea, no escuchar nada. Cabe mencionar que compartías cuarto, por lo tanto te tocaba como un roomie. Y bueno, así es como inicia aquel retiro. Entonces, cuando salimos de esta sala como que gigante, de que nos dieran toda esta explicación y nos dieran el material y bueno, nos dijeran todo lo que íbamos a hacer, pues salimos ya todos de ahí en silencio, imagínense, más de 100 personas sin hablarse unas a las otras. Y así es como da inicio este retiro. Yo para este punto estaba muy feliz porque no me había tocado nadie en mi cuarto, lo cual hacía que no hubiera una tentación menos de platicar. Imagínense estar con alguien que no conoces prácticamente todo el tiempo mientras estás en tu cuarto y no poderte dirigir la palabra. Entonces, para mí era como, me puedo relajar, voy a estar yo sola. Uta, qué buena suerte tuve. Y bueno, así me aventé todo ese día y ya para en la noche se terminó esa suerte que yo creía que tenía porque llegó la primera, como la primera prueba y es que resulta que sí tenía roomie, nada más no había llegado, pero ya para la noche que yo regresé de la última actividad, pues ya estaba ella ahí. Y obviamente empezó a hablar, ella se había perdido todo el día, todas las instrucciones
Y les digo que ahí fue mi primer reto porque yo tiendo a pues querer empatizar muy rápido con la gente para que no se sientan incómodas o para yo no sentirme incómoda. Y al principio la dejé hablar, o sea, como que nada más le contestaba sí y no, lo cual me hacía ver súper sangrona. Pero llegó un punto en el que dije, a ver, no vine hasta acá, no tomé un avión, no pagué este retiro porque que sepan que no me salió nada barato. Dije, para estar con vergüenza y no hacer las cosas tal cual. Entonces yo cuando iba al retiro, yo iba súper decidida a que pasara lo que pasara. Yo iba a sacarle todo el jugo posible al retiro. Y entonces lo que normalmente nunca hago, pues hice y fui muy directa, sin muchas palabras, y les dije, oye, pues te saltaste el primer día donde nos dieron las instrucciones y mira, no te lo tomes personal, pero la verdad es que yo voy a seguir las indicaciones al pie de la letra y pues no podemos interactuar y no podemos platicar. Y ya ella se quedó un poco como que patinando, no sé la verdad lo que habrá pensado, pero esa fue la última conversación y se terminó la plática. Es increíble lo que el silencio puede ir revelando de las personas, y es que no había pasado ni un día y medio, o tal vez sí el día y medio, donde rápido te empiezas a percatar de quiénes están pudiendo sostener el silencio y quiénes no lo están logrando, porque ya para entonces, como para el segundo día, ya era muy notorio que el grupo se había un poco dividido en dos, y en el área del comedor estaban como de una parte en una sección los que cuchicheaban y hablaban entre ellos, que empezaban a, como a dirigirse la palabra y así. Y estábamos, y digo estábamos porque yo estaba del otro lado, y estábamos los que no estábamos hablando para nada. Y ahí yo aprendí varias cosas o me pude dar cuenta de la conexión tan grande que se puede generar en el silencio. Porque como les decía al principio, cuando sostienes tu silencio, la mierda sí o sí que traes empieza a brotar y en los momentos más inoportunos para esto. Y entonces era raro, era incómodo, pero a la misma vez era como muy lindo sentarte a la mesa y compartir tus alimentos, pues, no sé, con 3, 4, 5 personas, y que nadie esté hablando, pero estás compartiendo como un mismo momento, y de pronto puedes ver cómo a alguien se le brotan las lágrimas, cómo alguien se sonríe, cómo alguien está viendo como al infinito o no sé a dónde, cómo otras personas están muy concentradas o muy en el presente de sus alimentos. Y es extraño porque ves que empiezan a aflorar muchas emociones de las personas que tienes enfrente y que realmente no puedes hacer nada porque no les puedes preguntar nada, pero a la misma vez las estás acompañando en esa emoción. Y entonces el acompañamiento se siente todavía el doble. Les digo porque también pasó la otra parte. O sea, a mí también me pasó que de pronto se me salieran las lágrimas, y también fue muy liberador porque no tienes que justificar, o sea, no le tienes que decir al otro como, ay, no, disculpa, o esto me está pasando, o no dices nada. Entonces puedes a la misma vez como mostrarte tal cual lo que está pasando en tu interior, sabiendo que estás en un lugar seguro porque ni el de enfrente te va a cuestionar, ni tú te tienes que justificar diciendo qué te pasa. Y es muy enriquecedor saber que estás sostenida en un espacio en donde el silencio es como el común denominador que estás teniendo con las otras personas, y que aunque no sabes qué es lo que le está sucediendo al que tienes enfrente, ni esa persona sabe lo que te está sucediendo a ti, de cierta manera hay como una comprensión más profunda, como un aquí estoy en este mismo camino, y de cierta manera estamos atravesando cosas similares, ¿no? Entonces, eso me pareció súper hermoso. En el silencio también te empiezas a conocer muchísimo más porque como no puedes hablar,
como que te empiezas a observar. Entonces hay como una parte muy lúcida que está viendo esta otra parte de ti, que normalmente es inconsciente. Y miren, me pasó algo súper chistoso que me acuerdo y todavía me da no sé qué. Pues fue justo el primer día y pues estábamos ya todos en el área esta del comedor que era gigante, todos con sus charolitas de comida sentados. Y en algún punto entra la maestra con su equipo y empieza a andar por entre los pasillos de la mesa como para buscar dónde sentarse y resulta pues que elige mi mesa, ¿no? Y se sientan ahí. Y es muy curioso porque fue muy evidente que me puse nerviosa. Bueno, evidente para mí porque pues no es que te están viendo. Y fui socialmente súper torpe, o sea, se me cayó el tenedor y por levantar el tenedor le tiré unas hojas, o sea, la situación más incómoda socialmente y fue todavía más incómodo porque no puedes decir nada, o sea, no le puedes decir perdón o esto o reírme o hacer un chiste, que son cosas que normalmente cuando hay situaciones incómodas son como mecanismos de defensa que todos utilizamos pues para salirnos de estas situaciones, ¿no? Te avientas un chistorino, algo. Entonces no podía hacer nada, entonces todo se hacía más incómodo para mí. Supongo que ella ya está muy acostumbrada a estas situaciones porque hace muchos retiros. Y lo sentí todavía más incómodo porque fue, no sé, 30 minutos después de esta situación, continuar en la misma mesa sin interactuar verbalmente. Entonces era como sostén tu vergüenza y tu momento incómodo 30 minutos más porque pues no te puedes ir ahí porque pues estás comiendo. Y entonces se me hizo muy chistoso observarme cómo es que siempre estamos buscando el ser aceptados, cómo a través de la palabra y de las cosas que decimos tratamos de encajar en lo que pensamos que el de enfrente le parece, pues valga la redundancia, aceptable de nosotros y entonces tendemos a ponernos distintas máscaras dependiendo de con quién estemos interactuando para volvernos parte de esas personas o de ese grupo. Pero cuando estás en estas dinámicas de silencio, como fue en este retiro, no cabe porque no hay momento en donde tú te puedas poner una máscara porque no hay nada que estés diciendo. Entonces tienes que lidiar con tu sensación de lo que los otros puedan estar pensando de ti, de si estás siendo o no estás siendo aceptado con tus cosas extrañas o con tus cosas no extrañas y simplemente lidias con eso. Entonces, lidiar con estas sensaciones que te genera el relacionarte de manera social, pues, no sé, te da como muchísima información de ti mismo. Observar a los demás en su incomodidad por sostener el silencio me dio muchísima información también de mí porque me fui dando cuenta de lo cómoda que yo me sentía el no tener que interactuar con las demás personas. O sea, sí dije, hay una parte de mí, no sé si muy antisocial, tal vez muy ermitaña o muy introspectiva, no sé ni la quiero definir, pero conforme iban pasando las horas y los días, yo cada vez me sentía más tranquila, más a gusto de no tener que esforzarme por comunicarme con los demás. O sea, la verdad que para mí era liberador desayunar y pues siempre te toca sentarte con alguien diferente y decir, aquí estoy, esta soy yo, te veo a ti y no tengo que hacer el más mínimo esfuerzo. O sea, de verdad que a mí eso me quitó una carga. Híjole, pero yo estaba cada día más relajada en ese aspecto. Ahora, quiero hablarles de un aspecto en el que definitivamente no estaba relajada y que fue lo que hizo que este trabajo del retiro del silencio se convirtiera en un trabajo de introspección para mí gigante, tal vez el trabajo de mi vida, por lo siguiente. Miren, creo que yo ya he mencionado en otros episodios que desde que yo tengo uso de razón escribo. Primero empecé con diarios literales con candadito, esos que hoy fui a la escuela, me gusta tal niño. Así inicié y después se fue convirtiendo simplemente como, no sé, como en un registro de mis emociones. Y bueno,
Para tratar de sintetizarles esto, a ver si puedo, pues resulta que yo meses atrás, antes de siquiera saber lo del retiro, no sé por qué, no me pregunten, pero me había dado la tarea de leer absolutamente todo lo que yo tenía escrito en mi vida, empezando por lo más viejo, que el registro más viejo que yo tenía era como de cuando tenía unos 12 años, entre 11 y 12 años, y empecé a leer eso y empecé a subrayar todo aquello que me parecía interesante o relevante o que veía que se iba repitiendo en el tiempo. Y bueno, aquí la intensa de yo no me fue suficiente con ir subrayando, sino que aparte todo lo que subrayé lo empecé a transcribir y a pasar a la computadora. Total que para cuando yo estaba a unas semanas de irme al retiro, me di cuenta de que esto que yo estaba haciendo se estaba sincronizando y yo estaba a punto de terminar de transcribir el año actual, o sea, en el momento en el que yo ya estaba. O sea que ya me habían aventado leerme desde que tenía 13 años hasta casi llegar a los 40. Entonces me pareció que era una increíble oportunidad e idea que todo esto que yo ya había transcrito lo imprimiera para llevármelo al retiro y leerlo allá como si fuera pues un libro, en vez de llevarme un libro y a lo mejor distraerme, pues al final de cuentas leyendo algo, alguna historia que me sacara de lo que yo estaba viviendo en el retiro. Dije, pues qué tal si para sacarle jugo a esto el doble, pues voy a leer, pero si voy a leer va a ser algo mío, de mi interior, algo que se ha ido desarrollando con el pasar de los años. Y bueno, almas bonitas, así lo hice y me fui como con unas, ¿qué les gusta? Como algunas 60, 70 hojas por atrás y por delante impresas. Eso era casi un libro. Y bueno, aquí yo no les puedo, no sé, explicar o transmitir lo suficiente lo que significa para una persona estar lidiando con un silencio absoluto por 4 o 5 días al mismo tiempo de que te estás leyendo a ti mismo desde que tienes 13 años a los 40. Hagan de cuenta que era una recopilación de mi vida, de mis emociones, desde mis 13 años hasta ese momento. Entonces ya se imaginarán el nivel de intensidad en el que yo estaba en ese momento, porque no es lo mismo que yo estuviera por 8 o 9 meses leyendo y subrayando y después transcribiendo. Es como que todo. Y pues entre medio estás, claro, trabajando, platicando con otra gente. No es lo mismo a cuando ya tienes toda esa información y la estás leyendo de corrido, casi como si fuera un libro de tu vida. Entonces eso generó un sube y baja de emociones. Me cayeron unos veintes, vi unas cosas que de verdad yo pienso que eso no fue casualidad que las cosas se sincronizaron así, porque yo creo que el haber hecho eso sola y no dentro del retiro, no sé muy bien cómo hubiera yo actuado, porque el haber estado sostenida ahí, tanto con las dinámicas que nos daban, las meditaciones, eso me ayudó a poder sostenerme en lo que se me estaba revelando a través pues, de mis propias palabras y de de mi propia historia que estaba registrada ahí. Y pues a la par que yo me iba leyendo, me iba descubriendo, iba viendo áreas mías que pues conscientemente estaban ocultas, pero que de cierta manera en diferentes etapas de mi vida ahí estaban con foquitos rojos como gritándome para que las observara, pero por alguna extraña razón, como dicen, cuando uno no está listo para ver, ni aunque tengas las cosas enfrente, eres capaz de verlas. Y al mismo tiempo iban surgiendo muchos miedos, muchísimas dudas, muchísimos enojos, cosas que yo creí que ya tenía súper trabajadas, pues empezaron a surgir como una bola de nieve que cada vez se hacía más y más y más y más grande. Y recuerden que todo esto es
en silencio porque no lo podía platicar con nadie, no me podía acercar a la maestra, no podía ir a terapia con la psicóloga. Era algo, todo esto estaba sucediendo a un nivel interior y lo único que estaba de cierta manera acompañándome con todo esto que me estaba pasando era un grande y ensordecedor silencio. Fue muy mágico y muy extraño al mismo tiempo cómo se iba sincronizando todas las actividades que nos iban poniendo en el retiro a la par con lo que yo iba leyendo de mi vida. Entonces hagan de cuenta que si a mí me caía un 20 o resurgía un miedo o algo, resulta que en ese momento íbamos como a los workshops y resulta que justo el ejercicio o la meditación de ese momento tenía, no poco, tenía todo que ver con lo que yo acababa de toparme unas líneas anteriores. Y hagan de cuenta que pues todo el retiro, el silencio me fue llevando de la mano, así, tal cual de la mano, cada línea que yo iba leyendo de mi vida, la iba integrando de una manera súper hermosa. Era como si piezas de rompecabezas por sí sola fueran cayendo en su lugar y hagan de cuenta que poco a poco iba viendo el panorama de lo que era mi vida en esta imagen que cada vez era más completa y era más clara para mí. Y bueno, ya para el final del retiro, estaba yo sentada en una mecedora y hagan de cuenta que estaba en este lugar que era comunal y tenía unos ventanales así gigantes donde podías ver como todo el exterior. Aparte que estaba nevando, que por cierto nos tocó experimentar lo que fue la primera nevada del año, que para los hindúes es de buen agüero, o sea, es de buena suerte. Y ahí estaba yo, meciéndome, viendo hacia afuera lo bonito que se veía el paisaje, al mismo tiempo que estaba leyendo. Y de pronto hubo algo que como que se conectó, pero a la vez, no sé, fue una sensación como extraña en el cuerpo que no terminaba de entender con la cabeza, pero fue algo tan fuerte que ya no pude seguir leyendo. Para entonces, en ese momento más tarde, nos tocó en una actividad que nos pusieran una meditación y pues esa meditación, hagan de cuenta que era como si estuviera leyéndome el pensamiento de lo que yo acababa de experimentar momentos antes. Y híjole, oigan, lo que me empezó a suceder ahí es que yo creo que si alguien tenía los ojos abiertos podía ver cómo se me veía el suéter, cómo se movía, de lo fuerte que tenía las palpitaciones del corazón. De verdad que hubo un momento en que sentí que me iba a dar un ataque de pánico. Empecé a sentir como mucho calor, sudoración en las manos y una cosa que no podía estar, como muchísimo miedo, no sé, súper raro. Como de esas veces que estás a punto de abrir algo que no estás muy seguro que quieras abrir porque sabes que no hay vuelta atrás. Era un poco esa sensación y entre que quería abrir los ojos y salirme de la meditación y decir, bueno, acabo con esto, pero hubo una parte de mí que fue, no sé qué parte de mí continuó ahí. Lo que se me reveló fue como si de pronto encajara así una tuerca en un tornillo y pf, como si todo se iluminó. Fue algo súper extraño. Lo único que pude hacer fue llorar, llorar. Me corrían y me corrían y me corrían y me corrían las lágrimas. No, fue algo súper, súper increíble. Para esto yo estaba en las últimas líneas de todas las hojas que llevaba, o sea, también se sincronizó que a la par de que se estaba terminando el retiro, yo estaba terminando de leer las últimas hojas de esas 60, 70 que había impreso. Entonces no pudo estar más coordinada la vida, el destino, como le quieran llamar. Total que una vez que ese Big Bang explotó en mi interior, lo que empezó a suceder después de eso es que se generó un silencio, digo, ya había un silencio que era evidente porque el retiro era de eso,
pero me refiero que explotó como un silencio dentro de mí. Era algo que hasta ahorita no sé cómo explicarlo. Regresé a Tijuana y no sé, o sea, estaba en un completo silencio, o sea, nada podía sostenerse, ningún pensamiento, ninguna emoción. Yo estaba como si me hubieran desenchufado. De pronto entré como en un momento en mi vida en donde todo me parecía que estaba muy claro, que no había nada que decir, que no había nada que preguntar, que todas las piezas estaban simplemente enfrente de mí. Y a la misma vez que todo estaba claro, al mismo tiempo había como un vacío, o sea, como una nada de mi vida que, bueno, ya más adelante les platicaré de qué iba esta nada, porque eran situaciones como muy evidentes para mí de saber cuál era el siguiente paso en mi vida, pero había también como una calma absoluta, no había una prisa, no había una expectativa tampoco, era como simplemente un estar completamente presente en lo que ese instante era mi vida, esperando simplemente el siguiente paso. Recuerdo perfectamente la primera mañana que desperté en mi casa después del retiro, que quise continuar como con la misma rutina, y me acuerdo perfectamente haber estado en el sillón y darme cuenta de que simple y sencillamente esa rutina ya no funcionaba para mí. El ruido que normalmente yo tenía, aunque fuera de un buen podcast de información nutritiva, como que ya ni siquiera podía escuchar eso. Me di cuenta de que había escuchado yo mi voz interior y que ya no había vuelta atrás. Ya ningún ruido anterior podía callar esa voz, y ese silencio que yo traía me obligaba a tomar decisiones, me obligaba a moverme hacia espacios completamente desconocidos, pero a la misma vez con una confianza absoluta. Me di cuenta de que todo aquello que me pasaba era una consecuencia de haber logrado hacer un silencio interior, y que es muy difícil hacerlo porque esto te lleva a una total responsabilidad de tu vida. Y cuando uno se responsabiliza totalmente de la vida propia, no hay culpables externos, no hay excusas que sean lo suficientemente pesadas para no caminar la senda que te toca caminar. El entrar en nuestros silencios nos obliga, indudablemente lo queramos o no, a entrar como en un estado meditativo. Y de hecho los japoneses tienen una palabra para esto que se llama satori, y lo que significa es un despertar o una comprensión. Entonces, sostenernos en el silencio nos lleva como a estos momentos en nuestra vida que, sin buscarlos, simplemente aparece como una comprensión muy clara dentro de nosotros, y un despertar de lo que es nuestro verdadero destino, nuestros verdaderos anhelos, más allá de lo que podamos creer. Y esto sucede porque hay una presencia absoluta del instante. Cuando entramos en silencios que son prolongados, llega esta presencia absoluta. Todo el ruido de poco a poco se va como callando, 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 hasta que empieza a entrar el silencio interior. Y así es, almas bonitas, que descubrí que cuando el dolor o el sentir es verdaderamente profundo, solo en el silencio se halla el consuelo. Porque si tú en algún punto has experimentado algún dolor de verdad, de esos que se siente hasta los huesos, te das cuenta que ni siquiera puedes llorar. El dolor a veces puede ser tan grande que de verdad las lágrimas quedan cortas para sentir eso.
Y ahí es donde el silencio es el único que nos puede acompañar en estos niveles de profundidad. Yo les invito a todos a que sean valientes, a que aún y con miedo se den la oportunidad de escuchar sus silencios. Cada quien lo hará a su manera y a su forma, pero dense la oportunidad de escuchar todo aquello que está dentro de ustedes, que está desesperadamente buscando salir. Es normal que cuando vayamos a limpiar algo, al principio parezca que es un caos, que era mejor idea no moverle, como cuando uno va a limpiar una casa. Ni modo, déjense envolver por ese caos que tiene que haber antes de la calma, porque yo les aseguro que aunque no sea el camino más fácil, aunque el que aparentemente no sea el camino más pavimentado ni más alumbrado, sí es el único camino que nos va a entregar eso que cada uno estamos buscando. Si ustedes están teniendo muchas dudas con respecto a cualquier tema en sus vidas o están teniendo mucha indecisión con respecto a un camino u otro camino o se están sintiendo perdidos, miren, no es que no les funcione la psicoterapia o cualquier otro tipo de herramientas que existan allá afuera, pero tarde o temprano van a tener que voltear y ver dentro de ustedes y hacer silencio, sostener todas esas dudas dentro y dejar que el silencio sea quien les responda. En el silencio van a encontrar todas las respuestas, todos los caminos. Se los garantizo por experiencia. Quieren un buen maestro, quieren un buen libro, quieren una buena herramienta de trabajo, quieren algo que realmente funcione y disipe sus dudas. Adéntrense en el silencio. Entre más ruido exterior necesiten en su día a día, eso les va a dar una pauta de cuánto ruido interior están teniendo. Y si se están cuestionando qué es lo que sucede después de esto, qué es lo que sucede con sus vidas, en quiénes se transforman ustedes, qué es lo que se viene, mi respuesta es lo que les leí al principio de este episodio, un genuino no sé. Yo también estoy apenas en este camino, así es que conforme se vaya desenvolviendo, seguramente lo iré compartiendo con ustedes. Pero lo que sí sé es que es importante que confiemos en nosotros, en nuestro silencio y lo que tiene por revelarnos, porque el escucharnos internamente y hacernos caso siempre nos llevará a una vida bien vivida. Y yo no creo que nadie que escuche este tipo de podcast quisiera vivir una vida a medias tintas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Espero de verdad haber sido capaz de transmitir, aunque sea un 5% de la experiencia que logré integrar en mí, para que sea más fácil para ustedes seguir su propio camino. Y recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con la intuición y lleven siempre su mente a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.